Amantes de la vida, la naturaleza y el cosmos. Así nacía mi canal hace ya casi 3 años. Y ahora que estamos empezando este 2024, había tenido algunos problemitas técnicos, pero bueno, vamos a ver cómo nos va con esta nueva temporada de videos en el Diario del Naturalista. Vamos allá. Les decía que este canal había empezado con la pandemia y justamente, qué casualidad, volvemos a tener este año algún pico de contagios de una nueva variante del Omicron, la JN1. Esto es algo que se va a venir repitiendo con los años. Es imposible acabar con un virus, sobre todo si es de transmisión respiratoria. Yo creo que todas las gripas que tuvimos antes de la pandemia incluso eran linajes descendientes de la famosa gripe española de casi 100 años atrás. Entonces quiero aprovechar para recordarles que desde esa época, por ejemplo, les mostraba en este video que aparece aquí y que pondré al final también por si quieren hacer el encadenamiento, les comentaba sobre cómo fue que llegó hace más de 200 años, en plena época de la colonia, el primer navío que traía la vacuna contra la viruela. No en contenedores de frío ni mucho menos, sino en el cuerpo de un montón de niñitos huérfanos que fueron enviados a las Américas para controlar estos brotes de viruela que estaban matando mucha gente. Entonces, en ese video les contaba que en La Coruña, en el puerto español de La Coruña, que fue desde donde zarpó la nave que llevó a estos infantes, hay un sencillo pero interesante monumento que recuerda esta gesta. Y entonces resulta que hace un tiempo aproveché un viaje familiar para darle una visitada a este monumento. Y de aquí sale el recuerdo de estos héroes hoy en día olvidados. Échenle una mirada porque de pronto algunos de estos apellidos podrían coincidir con sus tatarabuelos. Hoy me encuentro en la plazoleta erigida a la memoria de los niños que partieron hace más de 200 años a los territorios de ultramar y que llevaban en sus cuerpos la vacuna contra las enfermedades que asolaban estas lejanas tierras. Esta placa que tengo detrás mío dice lo siguiente: Balcón de la expedición Balmis. Desde este lugar perdemos de vista los barcos que se dirigen al otro lado del Atlántico. El 30 de noviembre de 1803, la corbeta María Pita salió de La Coruña rumbo a América, con la misión de llevar la vacuna de la viruela a los territorios españoles de ultramar. Atrás mío está el Domus, o Museo del Hombre. Cuando se cumple el bicentenario de este viaje, el Ayuntamiento de La Coruña dedica este homenaje a los protagonistas de la expedición, los doctores Balmis y Salvani, doña Isabel Sendala y Gómez, y a 22 niños coruñeses. A Benito Vélez, a Vicente María José y Bellido, de 3 años, a Jacinto, de 6 años, a José Jorge Nicolás de los Dolores, de 3 años, a Maribel María, de 3 años, a Domingo Naya, de 6 años, a Andrés Naya, de 8 años, a José, de 3 años, a Clemencio, de 6 años, a Juan Francisco, de 9 años, a Tomás Melitón, de 3 años, a Cándido, de 7 años, a un niño cuyo nombre todavía desconocemos y que falleció durante la travesía, a Francisco Florencio, de 5 años, a Francisco Antonio, de 9 años, a Jerónimo María, de 7 años,
a José Manuel María, de 6 años, a Pascual Aniceto, de 3 años, a Antonio Veredia, de 7 años, a Juan Antonio, de 5 años, a Vicente Ferrer, de 7 años, a Martín, de 3 años, a doña Isabel Sendala y Gómez, rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña, y a los doctores Francisco Javier Balmis y José Salvani. Estos niños eran todos huérfanos y doña Isabel los llevó a América y al resto del mundo para salvar a la humanidad de las terribles pestes que los estaban aquejando. De este viaje, Edward Jenner, el creador de la primera vacuna, diría en 1806: no me imagino en la historia un ejemplo de mayor filantropía tan grande como este. Casi 20 años después, Alexander von Humboldt también dijo: considero este viaje uno de los más importantes en la historia de la humanidad. Hay que recordar que Humboldt partió de este mismo puerto hacia América para sus expediciones que abrieron la puerta de lo que hoy se conoce como la ecología. Pero la reflexión más importante que me deja la visita a este monumento tan sencillo es que casi todos estos niños, como vieron ya, no tienen apellido porque eran huérfanos. Y ellos fueron llegando a los diferentes puertos de América y se quedaban allí ya para vivir sus vidas. ¿Quién sabe qué será de la descendencia de todos estos niños? Me encuentro en un modelo del barco que transportó a los niños con la vacuna de la viruela, y detrás mío también una esfinge de Isabel de Sendala, y más atrás los médicos Balmis y Salvani. De Salvani hay que decir que murió en el intento de llevar la vacuna a Colombia. La vacuna entró por Venezuela. El barco que llevaba a algunos de los niños a Colombia con destino a las colonias de Sudamérica se hundió, los niños se salvaron. Se dice que fue Antonio Nariño, justamente una de las primeras personas que extrajo de la sangre de los niños la vacuna para salvar a las personas en las colonias de América.